son convenios importantes que ponen en el contexto a la clase trabajadora en una forma distinta como estaba antes. Porque antes, pues los gobiernos de arena medio nos respetaron, pero los dos gobiernos del FMLN se pusieron a atomizar al movimiento sindical porque nosotros éramos estorbo. El tema de pensiones es fundamental para la clase trabajadora. En su momento, el 7 de octubre del año recién pasado, yo le decía al presidente Nayib Bukele que le iba a definir el tema de pensiones de una sola frase. Yo le decía, las AFP deben morir para que los pensionados puedan vivir. ¿Por qué digo esto? Porque realmente el sistema actual de pensiones es un sistema fracasado totalmente, demostrado a nivel mundial y a nivel de todos los países que lo implementaron, que lo han venido incluso ya derogando, desapareciendo el sistema SAP, sistema de ahorro para pensiones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros como clase trabajadora sí nos preocupa un tanto el hecho de que aún no se dé una reforma de pensiones, porque la reforma de pensiones te genera un impacto tremendo en la vida laboral del país. Está generando un retardo en el relevo generacional en materia laboral. ¿Por qué? Bueno, la gente no se quiere ir con una pensión de 207, de 304 dólares. Y muchos que tienen pensiones incluso de 100 dólares. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente el sistema actual no ha funcionado. Como clase trabajadora pedimos que el sistema se vuelva solidario y universal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que todos tengan acceso, porque aquí está mi compañero Freddy Vázquez, que no me dejará mentir, del sector de la construcción, de 10 trabajadores de la construcción, si se logra pensionar uno, es bastante, pero no se logran pensionar 2 trabajadores del sector construcción de 10. Entonces, ¿qué significa? Que la cobertura y el sistema no sirve. ¿Por qué? Porque no hay estabilidad laboral en el sector, y eso perjudica. Entonces, este proyecto de pensiones debe ir acompañado por un pacto nacional por el empleo, donde la estabilidad laboral en toda la estructura de nuestro país sea algo fundamental y vital, porque no se puede garantizar que alguien se pensiona si lo están despidiendo a cada rato. ¿Y ustedes por qué, digamos, cuál es el perfil que podrían apreciar que debe de tener la administración de un fondo de pensiones de acuerdo a los, digamos, a este convenio que es el 102, relacionado con el tema de protección social? Entonces, por eso nosotros queremos que el sistema regrese a su sistema anterior, un sistema público de reparto, en donde todo el dinero entra a esa cuenta, pero ya tiene condiciones. O sea, regresar al sistema anterior. Así es, tiene condiciones. Que lo administra, bueno, el gobierno. No solo lo administraba el gobierno como tal, pero había también representación ligera, entiendo, ¿o no? No, realmente no pero había. Aquí es donde, esa es la parte a la que yo quería llegar. Pero sí ya no debe de ser solo el gobierno. Esa modificación es la que ustedes... Es la modificación. Las AFP se convirtieron nada más en un agente de recolección de los recursos, porque al final quien utiliza el dinero de nuestros ahorros es el Estado. Casi 100%. Y las inversiones de las AFP se quedaron ahí en una forma bien mínima, porque el Estado, por ley, en la reforma del 2017, se lleva el 45% de los recursos. El tema de las pensiones es la piedra angular de una discusión que se ha traído desde que se ejerció este nuevo sistema desde el 96, ¿verdad? Que se cambia a un modelo de cuenta individual, ¿verdad? Y trae consigo todos estos cambios, reformas que al final... El fideicomiso, otro de los grandes temas de discusión, en fin. Cuando el 2017 el FMLN genera la peor reforma al sistema de pensiones de nuestro país, porque es lo peor que hicieron. Entonces, ahí es donde viene el problema. El sistema como tal, al inicio yo creería que estaba puro, y puro era bien, pero ya cuando se contamina por beneficiarse políticamente, el presidente Elías Antonio Saca genera el decreto 100 para generar adeptos para un proyecto político. Entonces, eso no se vale. El sistema de pensiones deberá cambiar.
estamos convencidos que el presidente Nayib Bukele lanzará una propuesta importante. De hecho, tenemos conocimiento que muy pronto se va a hacer ya pública la propuesta del presidente, donde se nos ha dicho que el 80% de la propuesta nuestra ha sido retomada por el gobierno. Nosotros estamos esperando oficializar el tema para seguir dando los pasos importantes para llegar realmente a la discusión final del tema de pensión. Y esperaríamos que se dé... Que la propuesta es una administración tripartita con un instituto de pensiones, ¿verdad? Es Solo para poder aclarar esto. Un instituto... No es que le quede a las manos de alguien en particular, sea gobierno, trabajador o patronal. No. Es que de hecho nosotros queremos que se reivindique el derecho de los trabajadores de administrar nuestro dinero. Porque las AFPs, en una componenda perversa con los gobiernos anteriores, dejaron que las cosas pasaran y que esos gobiernos tomaran la mayoría del dinero. El Estado, el gobierno y todos debemos de entender eso y contribuir. Y si para esto hay que crear nuevos impuestos o impuestos especiales, hay que hacerlo. Porque para nosotros da tristeza, Ernesto, ver a compañeros que han dado su vida laboral y que no tienen una pensión. Y por eso es que nosotros le decíamos al presidente que no había que correr con la reforma. Nosotros no queremos un parche, no queremos que solo se nos venda solo por salir del mal picado, no. Queremos una reforma. Es comprensible entonces la tardanza que ha habido para colocarlo, porque hubo un compromiso que rápido se iba a presentar. Sí, pero nosotros le dijimos que no. Es que mire, no se necesita correr en algo tan delicado y tan importante. Hoy, ya cuando esto se dé, con todos los estudios que se está haciendo el gobierno, las propuestas que hemos presentado, van a tener un mayor esbozo para poder generar una mejor propuesta de reforma. Y eso va a ser positivo para el país. El empresario también es el que aporta, es el generador de empleo. Aquí tiene que haber un equilibrio en esto, ¿no? Sí, debe de haber un equilibrio, pero un equilibrio, como tú lo dices, como una balanza, que no se cargue ni para un lado ni para el otro. Porque actualmente, yo siempre le he dicho a estos empresarios de este país, han caído en la hipocresía porque nos piden a los trabajadores que nosotros hagamos cosas que ellos jamás las harían. Entonces, en ese sentido, nosotros sí estamos claros que como clase trabajadora vamos a buscar el bien de la clase trabajadora, no los intereses de patronos. Situaciones que se han generado en el marco de del estado de excepción y el arresto de algunos sindicalistas. ¿Cómo está esa situación? Bueno, en primer lugar, el tema, nosotros no estamos en contra del régimen de excepción, pero sí podemos señalar claramente que hay algunos vacíos y algunos errores. Sabemos que hay personas capturadas que no tienen ningún vínculo con pandillas y que están guardando prisión. Entonces, nosotros le hacemos el llamado al presidente de la República y a todo el equipo de seguridad a que se revisen los casos y que no solo se capture porque alguien les llama o los denuncia. Realmente tienen que investigar porque se está volviendo injusto el régimen de excepción cuando hay personas detenidas que no tienen nada que ver. Porque como tú lo has dicho, mire, hay muchos empresarios buenos en este país, empresarios que le apuestan a dinamizar la economía. Y cuando hablamos de salario, un trabajador, yo lo dije hace algunos años, un trabajador bien pagado te rinde más, un trabajador bien pagado pues te genera mejores beneficios a la misma empresa. Entonces nosotros lo que sí queremos es de que en este tema salarial, que se busquen las mejores opciones donde no se daña al trabajador, sino que se le apueste realmente a sacar adelante nuestro país, y para ello los trabajadores somos muy importantes. El dinero por sí solo no hace nada, pero con el proceso de los trabajadores sí se hace mucho. Para mantener a su familia promedio de 2 hijos y su esposa, necesita un mínimo de $750, $800. Ese es un tema que hay que verlo. Y nosotros proponemos a nivel del Consejo Superior de Trabajo hacer un pacto. Un pacto que permita agarrar en el tiempo, digamos, la recuperación permanente de esos salarios para que el trabajador en el tiempo vaya recuperando poder adquisitivo, porque el problema de nosotros es que la dolarización devalúa los salarios. Así de claro. Las instituciones que deben de vigilar su cumplimiento deben de ser fuertes, y por eso nosotros decimos, el Ministerio de Trabajo debe de tener un presupuesto que le permita llegar a inspeccionar, digamos, si se están cumpliendo las leyes, a las empresas que no cumplen la ley. A raíz del golpe fuerte que se le está dando a Lampa en el sector urbano, estos están teniendo desplazamiento hasta las áreas rurales. Cuéntanos un poquito sobre esta situación, ministro.
comenzamos junto con Policía Nacional Civil y el apoyo de la Fiscalía General de la República a sacar de los lugares de mayor persistencia a los terroristas de las pandillas. Y el resultado positivo de ese trabajo que se está realizando hizo que muchos de ellos migraran hacia el área rural, aunque ya tenían persistencia en el área rural, pero abandonaron prácticamente el área urbana, se fueron a esos lugares, han ocultado armamento de grueso calibre y desde ese lugar han estado tratando de mantener vivas a las pandillas y haciendo diferentes acciones. Este es solo un ejemplo de cómo puede generarse a partir del desmantelamiento de estos lugares, de estos campamentos, que son típicos de lo que se tenía en la época de la guerra civil. Sí, y fíjese que en ese campamento habían 12 más pequeños, en ese mismo, y con trincheras. O sea, hay unas fotografías que después, cuando se hizo el reconocimiento y el recuento de todo, usted puede observar ahí las trincheras, las típicas trincheras de la guerrilla. De esas hay varias en ese campamento y estaban totalmente aparapetados. El comportamiento de esos, tampoco ellos respondían al fuego así al azar, sino que era controlado el fuego que tenían. Resultó un sargento del Comando de Fuerzas Especiales con un rasguño en la cabeza, y yo me atrevería a decir que ese fue totalmente apuntado, o sea, no fue que estuvieran disparando. Es decir, que el comportamiento que están teniendo ya es de poner mucha atención a esa situación. Nosotros, con el señor presidente, obviamente con sus análisis y con toda la información que se le proporciona, determinó que eso iba a pasar, y por esa razón, desde un inicio del régimen de excepción, se solicitó recursos para el Gabinete de Seguridad, de tal manera que nos preparáramos para esto. Es decir, que hay bastante material de guerra que está en manos de las maras y pandillas, y para muchas, ahí se puede ver la fotografía del armamento que se decomisó en esa ocasión. Son bastantes armas largas, son 10 armas largas y 4 armas cortas, y la munición que ya le describía para diferentes armas. Nosotros hemos evaluado y sabemos que hay lugares donde todavía hay alguna persistencia de pandillas que todavía llegan a hostigar, y por eso es que nosotros vamos avanzando. Por esa razón es que también los efectivos de la Fuerza Armada se van aumentando. Todos estos resultados que hemos visto hasta este momento, la combinación de todas las acciones ordenadas por el señor presidente, es la que han dado con estos resultados positivos. Hacían una comparación de cuántos pandilleros se habían capturado contra la cantidad de armas incautadas, y entonces no les cuadraba. No les cuadraba. Decían que no. Obviamente ellos han escondido pues las armas, pero ya hemos comenzado a hacer también decomisos masivos de armas, porque el día anterior también, al día sábado que se dio desmantelamiento de ese campamento, hicimos otra operación junto con la Policía Nacional Civil. Participaron 83 efectivos de la policía y 77 de la Fuerza Armada en un corredor que conecta entre Chalatenango y Santa Ana. Allí también se desmanteló otro campamento, se capturaron a 5 pandilleros, salieron 2 lesionados, y se decomisaron también otras armas largas. Y esto, como lo menciona el señor presidente de la República, en lo que va del régimen de excepción, hemos desmantelado más de 100 campamentos, y en cada campamento siempre hay cosas que son en común: armamento, drogas y dinero mal habido. Pareciera ser, al menos esa es la pregunta que formulan acá un televidente, pareciera ser que han sido bien entrenados. Sí, hay antecedentes
del adiestramiento que recibieron durante gobiernos anteriores, que incluso se utilizaron polígonos para adiestramiento de estos pandilleros. También ha habido adoctrinamiento y otro tipo de entrenamiento que, por la información que se tiene, fue proporcionado por ex miembros de la guerrilla. Y ahí lo mencionaba el señor presidente, las pretensiones de los que estuvieron en los gobiernos anteriores, que era mantener estas pandillas de esa manera, para que al final replicar lo que hicieron en el conflicto, venir a negociar y convertirlo en un partido político y sacar provecho de esa negociación. Pero estos son pandilleros que han tenido ese adiestramiento, tienen esa capacidad de generar este daño, este impacto en la población, y obviamente yo sí lo veo reflejado en las diferentes agresiones ilegítimas que hemos enfrentado. Como Fuerza Armada nos hemos estado enfrentando militarmente con estos delincuentes, y efectivamente responden a un adiestramiento de guerrilla que lo han venido recibiendo en los regímenes anteriores. En esta administración difícilmente han tenido tiempo para este adiestramiento o para continuar haciendo reclutamientos. Esta preparación la tenían con anterioridad, y de tal manera que tenían el valor de querer enfrentar a la autoridad. Bueno, por lo menos con nosotros, con el señor presidente Nayib Bukele, lo han intentado y les ha ido muy mal, porque los resultados son contundentes. Y a este momento, como lo mencionaba el señor presidente, estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas. Esto lo que indica es que se les ha quitado la capacidad que tenían inicialmente de enfrentar o decidir cuántas gentes querían matar ellos en un determinado día. Nosotros, para actuar junto con la policía, tenemos protocolos de actuación. Yo le puedo decir que precisamente la semana pasada me reuní con el representante de la Cruz Roja Internacional acá en El Salvador y con el de la Cruz Roja salvadoreña. Y con este personaje elaboramos una cartilla de actuación, donde la Cruz Roja Internacional nos dice: mire, esto es cómo debe de actuarse, respetando derechos humanos. Y eso es lo que nosotros le enseñamos a nuestros soldados. Bastante de la población que manifiesta eso, de los políticos que manifiestan eso, son la gente que estuvieron durante los 30 años anteriores lidiando con este problema de maras y pandillas y que no pudieron resolver. En lo que va de este año hemos incautado más de 5 toneladas de droga y en general más de 20 toneladas en todo lo que va del periodo del Plan Control Territorial desde el 20 de junio del 2019. Más de 20 toneladas, que son más de 443 millones de dólares. Pero es de ponerle atención a lo otro, a la cantidad de droga, específicamente marihuana, que se les ha estado quitando, decomisando a los pandilleros. Porque son cantidades grandes también, que son narcomenudeos, son bolsitas pequeñas con droga, pero son cantidades grandes, que a eso hay que ponerle mucha atención, porque la droga, la extorsión y la renta es parte de lo que le da el recurso económico a las pandillas para poder subsistir y estar haciendo daño. Entonces el desarticularle esas acciones a ellos les está generando un punto de quiebre. Si nosotros queremos seguir cubriendo más espacios, necesitamos tecnología, recursos para tecnología. También necesitamos aumentar los efectivos para poder cubrir otras áreas que a este momento no ha sido posible cubrir. Agradecemos la denuncia de la ciudadanía, que cada vez que nosotros tenemos información de lugares donde están llegando los pandilleros u otros delincuentes, nosotros hacemos algunas variaciones para llegar y hacer presencia en esos lugares. Así es que no tengan duda de que en ese lugar ya se harán presentes también las unidades militares y de la policía para darle esa seguridad a la población.